Yo vuelvo y repito, vamos a ver ejemplos que están definidos. En el taller, los primeros casos son ejemplos porque están resueltos. Entonces vamos a hablar de esos ejemplos y a repasar concepticos de la sesión anterior. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a leer el primer ejemplo. Ese es un primer ejemplo. Dice así. El semestre anterior, 80 estudiantes se registraron para estadística. Ojalá. 80 estudiantes se registraron para el curso de estadística. 12 estudiantes obtuvieron la nota A. Con base en dicha información y de acuerdo con la regla empírica de la probabilidad. Entonces miren que acá se utilizó fue el método empírico o práctico. La probabilidad de que un estudiante obtenga A simplemente se divide. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron la nota A? 12. ¿De un total de cuánto? De 80. Numéricamente entonces nos da 0.15. O sea que en porcentaje sería un 15%. O sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar una nota A dentro de ese grupo? Un 15%. Entonces, lo importante de este ejercicio es recordar que se utilizó el método empírico. Como van a ver ustedes, la mayoría de los casos son métodos empíricos. Shaquille O'Neal, estoy hablando de un jugador de baloncesto de hace tiempito. Jugador de baloncesto hizo 353 de 765 intentos de tiro libre durante la temporada 2004-2005 de la Liga de Básquetbol de Estados Unidos. De acuerdo con la regla empírica de la probabilidad, las posibilidades de que haga su siguiente intento de tiro sería los 353 que acertó sobre todos los intentos, 765. O sea que el amigo Shaquille O'Neal tenía apenas una probabilidad de acertar un tiro libre del 46%, que para un jugador de grandes ligas de básquetbol, muy malito. Para que ustedes sepan, no era su fortaleza, no era la fortaleza del amigo Shaquille O'Neal, los tiros libres. Miren que en contraste, Rennie Millar de Indiana Pacers hizo 250 de 268 intentos. Si lo calculamos con base a la regla empírica, la probabilidad de que haga su próximo tiro es de 250 sobre 268. Entonces el amigo Reggie Miller tenía una probabilidad de hacer del 93% de hacer un tiro libre. Ese sí era peligrosito hacerle una falta, porque prácticamente te podía anotar los 2 puntos con facilidad. Bien, repasemos. Entre Shaquille O'Neal y Reggie Miller son independientes o dependientes. El acierto de Shaquille versus el acierto de Reggie son independientes o dependientes. Don Sebastián, ¿usted qué diría? Son independientes. Son independientes. Si el amigo Shaquille O'Neal hacía la canasta o no, no tenía por qué influir en nada al amigo Reggie. Entonces, esos dos son sucesos independientes. Veamos el tercer ejemplo. Dice así: el 1 de febrero del 2003, el transbordador espacial Columbia explotó. Este fue el segundo desastre en 113 misiones espaciales de la NASA. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Miren que los dos fueron fracasos. El resto fueron exitosos. Por eso es que nos dice que la probabilidad de un vuelo exitoso era de los 113. Quítele los dos que no fueron exitosos. Teníamos 111 vuelos exitosos. Sobre 113 vuelos nos daba una probabilidad del 98.23%. Miremos ejemplos de probabilidad subjetiva. Les cuento que este tallercito lleva tiempo y esto todavía no se ha podido cumplir.
Ejemplos de probabilidad subjetiva. Calcular la probabilidad de que el vuelo inicial de Virgin Space al espacio sea un fracaso. Todavía no se ha dado ese ejemplo, no se ha dado ese caso. Todavía sigue siendo una probabilidad subjetiva. Es un hecho que está en el futuro. Lo que diga cualquier experto de cómo le va a ir a ese vuelo es puro juicio de experto. O sea, la probabilidad que emita es una probabilidad subjetiva. B. Calcular la probabilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años. No en el caso mío, ya en el caso de ustedes. Si hay alguien de ustedes que se está casado, no, tampoco, ya se cumplió. Pero si no se han casado, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes se casen? Eso es una probabilidad subjetiva. La que ustedes digan es subjetiva. Muy bien. C. Calcular la probabilidad de que el déficit fiscal de Colombia se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. Vuelvo, repito, como es un hecho futuro, cualquier juicio, como no se tiene historia, ya sería una probabilidad subjetiva. Veamos un ejemplo clásico que trabaja notación científica. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el premio mayor de la Lotería de Medellín? Si solo gana un número entre 10.000 números y asumiendo, porque ya creo que la Lotería de Medellín tiene más series, tienen 275 series, asumiendo pues que la Lotería de Medellín tendría 275 series. En ese caso, 10.000 números por 275 series nos dice que hay 2.750.000 opciones para ganarse la lotería. 2.750.000 opciones. Y si usted quiere ganarse el gordo, tendría que ser el que tiene el número, que es 1, en este caso el exitoso, el favorable, sobre los casos posibles, que da 2.750.000. Esa probabilidad, miren cómo es de pequeña. Es 0.00000363636. Relativamente es una probabilidad muy pequeña. Lo que nos está diciendo que no es imposible, sino que es muy difícil ganarse la Lotería de Medellín. Por eso inclusive la Lotería de Medellín no dice mucho. Ellos hacen bulla cuando se la cogen, pero no hacen bulla cuando no la cogen. Pueden pasar meses, de pronto hasta años, que la gente no se gane el premio mayor de la Lotería de Medellín. ¿Sí? Eso pasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad es muy pequeña. Es muy pequeña en ganarse la Lotería de Medellín. El corto, pues, cuando estoy diciendo el premio mayor, es el premio corto. Muy bien. Veamos. Sigamos con el ejemplo. Si nos dice, ese centro de cuidados para niños publica información sobre 539 niños, así como el estado civil de sus padres. Hay 333 casados, 182 divorciados y 24 viudos. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño elegido al azar tenga un padre divorciado? ¿Cuál sería la probabilidad ahí? ¿Qué enfoque se utilizó? Me interesa mirar muy bien es qué enfoque se utilizó. Recuerden, ¿qué métodos tenemos? El método axiomático no se mete con los cálculos. Entonces la pregunta es, de estos tres enfoques, ¿cuál se utilizó ahí? ¿El empírico, el clásico o el subjetivo? Doña Jacqueline, si usted fuera a calcular esa probabilidad, ¿cuál método aplica? ¿El empírico, el clásico o el subjetivo? ¿Cuál enfoque
aplicaría usted, Jacqueline, en ese ejercicio? Profe, el empírico. El empírico. Recuerde que el empírico es sobre información recopilada. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que el índice industrial Dow Jones sea mayor que 12.000 durante los próximos 12 meses? Como es un evento futuro, la probabilidad que se aplicaría sería subjetiva. ¿Sí? Muy bien. Veamos el noveno. Dice así. En cada uno de los siguientes casos, indique si se utilizó la probabilidad clásica, empírica o subjetiva. A. Un jugador de béisbol consigue 30 hits en 100 turnos al bate. La probabilidad de que consiga un hit en su siguiente turno. Don Sebastián, ¿qué enfoque aplicaría usted en ese ejercicio? Empírico, porque estamos hablando de información recopilada. Dice así, B. Un comité de estudiantes con 7 miembros se forman para estudiar los problemas ambientales. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de los 7 sea elegido vocero del equipo? Bien, ahí resulta que no, los 7 no es información recopilada. Alguien podría decir, es empírico porque recogimos la información de los 7. Sí, podría ser. Pero si alguien me dice clásica, también es válido, porque realmente esos 7 no se les recogió información. Lo que sí es claro es que cuando estamos utilizando el C, es muy fácil cuál es el método. Dice, usted compra uno de los 5 millones de boletos vendidos por el Loto de Canadá. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el premio mayor? Como es de una apuesta, no se recoge información, simplemente usted sabe que tiene casos favorables 1, casos posibles 5 millones, ese sería método clásico. Y de la probabilidad de un terremoto al norte de California en los próximos 10 años es del 80%, eso podría ser una probabilidad subjetiva porque está sometida en el futuro, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, hemos repasado pues un poquitico los conceptos. Veamos lo nuevo que son las propiedades. Sigamos con el texto y veamos unas propiedades. Hay unas muy que ni siquiera se van a discutir, ni se van a ampliar mucho. Dice así la primera propiedad, dice la probabilidad de un suceso cae entre 0 y 1. Ya sabemos por la definición del método axiomático que sabemos que las probabilidades están entre 0 y 1. O sea que esa propiedad ni para qué la ampliemos. Eso ya lo tenemos muy claro. Bien, la segunda también ya lo hablamos algo de ella. Dice así, la probabilidad de un suceso imposible es igual a 0. Sobre la tercera sí hablemos un poquitico más. Dice así, y va a ser muy importante. Dice, la suma de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1. Esa es muy importante. La suma, ojo, de todas las probabilidades, pero tienen que ser resultados mutuamente excluyentes, es igual a 1. Vamos a ampliarlo con el ejercicio que estamos. Voy a traer otro ejemplo. Voy a traer otro ejemplo. Muy bien. Entonces voy a traer para Paint el siguiente ejemplo, que lo tenemos del taller pasado.
que es este ejemplo de los tallas de zapatos de San Andrés. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Cómo son estos sucesos? ¿Serán mutuamente excluyentes? La respuesta es sí. Miremoslo gráficamente en el diagrama de Venn, cómo lo representaríamos. Estos son calzado en San Andrés. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer calce 37 en la isla de San Andrés? De acuerdo a ese ejercicio, recuerde que estamos hablando que la probabilidad y la frecuencia relativa sería del 8.70%. La probabilidad de que calce 38. Esa probabilidad la asociamos a la, ay, borré esto. 18 sobre, yo no sabía que eso se iba a borrar todo. 18 sobre 92, ya lo voy a calcular. 19.56. 19.56. Es la probabilidad de que calce 38. Que calce 39. Esa probabilidad es la de la frecuencia relativa. Ahí nos lo está mostrando, es 34.78%. Que calce 40. Esa probabilidad es del 22.83%. Recuerden que estamos fijándonos en la frecuencia relativa, acá, en esta columna. Bien, que calce 41. Esa probabilidad es de 10.87. Y que calce 42. Esa probabilidad es de 3.26%. Son sucesos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque realmente una mujer o calza 42, pero no puede calzar 41. Y alguien me puede decir, profe, sí, si se pone un zapato le queda como estrechito, pero se lo puede poner. No, pues no estoy hablando de esa situación, estoy hablando de situaciones normales, ¿sí? Entonces uno normalmente tiene una talla de zapatos, ¿sí? Muy bien. Claro, pues que acuerde que las tallas de zapatos también dependen del fabricante. Uno a veces dice, yo normalmente soy 40 y me voy a poner un zapato 40 y uy, no me cabe el 40 con este fabricante. Ah, resulta que soy 41 en él. Entonces alguien sí me puede decir, profe, pero en uno yo soy 40 y en otro soy 41. Bien, claro, cambia de fabricante. Pero supongamos que sea el mismo fabricante, usted solamente tiene una talla. Entonces, por eso son sucesos mutuamente excluyentes. La propiedad que nos dice que la probabilidad de que la talla sea 37 más la probabilidad de que la talla sea 38 más, y así sucesivamente, vamos terminando con la 41 más la probabilidad de la talla 42, nos dice que la suma de todas estas probabilidades, ¿sí? O sea que si sumamos 8.70 más 19.50 más punto suspensivo 10.87 más 3.26, como son todos los sucesos mutuamente excluyentes, esa probabilidad es de 100%. Eso es lo que nos está diciendo
la propiedad. La suma de todos los sucesos mutuamente excluyentes, eso es 100%, o 1, pues como quieran llamarlo. En porcentaje 100%, el número decimal es 1. Esa propiedad, ¿para qué es importante? Va a ser muy importante para chequear. Para chequear o encontrar probabilidades. A veces probabilidades llamamos tácitas. Probabilidades tácitas. ¿Qué son probabilidades tácitas? Son probabilidades que existen, pero no están en el enunciado del problema. Entonces, veamos un ejemplo. Si a mí me dicen en el enunciado que la probabilidad de que el horno microondas no tenga inconvenientes en el primer año, entonces el horno primer año bien, me dicen que esa probabilidad es del 95%. O sea que matemáticamente, recuerde que ¿cómo pasamos un porcentaje al número decimal? Simplemente a ese porcentaje divídanlo sobre 100. Si yo divido 95 sobre 100, la probabilidad del número decimal es 0.95. Si me dicen que la probabilidad de que el horno le vaya bien en el primer año, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al horno le vaya mal en el primer año? ¿Cuánto nos daría esa probabilidad? Si acá solamente sabemos que al horno le puede pasar dos cosas. El primer año, bien, pase bien, sumado a la probabilidad de que el primer año le vaya mal. Al horno microondas solo le puede pasar esas dos cosas. O le vaya bien o le vaya mal. Esos dos son sucesos mutuamente excluyentes. No tienen nada en común. Si le va bien es una cosa, si le va mal es otra cosa. No tienen nada en común. Ya sabemos que por esta propiedad eso nos tiene que sumar ¿cuánto? 1. Sabemos que esta vale 0.95. Obviamente esta sería la incógnita y esto nos tendría que dar 1. Es fácil despejar la probabilidad y simplemente concluimos que en este caso la probabilidad de que le vaya mal sería 1 menos 0.95. En este caso sería 0.05. Recuerden, si yo quiero esto en porcentaje, multiplíquelo por 100 y agréguenle el símbolo de porcentaje, entonces queda el 5%. Entonces, vuelvo y repito, esta propiedad, ¿para qué nos va a servir? Para chequear o encontrar probabilidades tácitas. En este ejemplo tenemos que nos dicen que la probabilidad de que un horno microondas le vaya bien en el primer año es del 95%. Recuerden que esto es en porcentaje. El número decimal sería 0.95. Simplemente dividimos esto sobre 100 y ya tenemos este valor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el horno le vaya mal? Si me dicen que la probabilidad son sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que el año bien más el año mal, la suma nos tiene que dar 1. Entonces simplemente despejando, nos damos cuenta que la probabilidad de que el horno en el primer año le vaya mal es del 5%.
Esa es una forma, vuelvo y repito, vamos a mirar otro ejemplo. Si me dice un experto, que ganar el próximo partido de la selección Colombia es de un 60%. Si me dice que empatar, el experto, pues, entre comillas, me dice que empatar la selección Colombia es del 25% y que la de perder la selección Colombia es de un 20%. Pregunta, ¿ese experto sí es tan experto? ¿Ese experto sí sabe de probabilidades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ese experto sí sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Y la razón. Escucho. ¿Ese experto sí sabe? Don Sebastián, dígame. ¿Ese experto No, sí sabe ah, mucho o no? allí hay un 105%, entonces, no. Exactamente. Resulta y sucede que uno a veces se encuentran estos magos que creen que se la saben, pero de matemáticas tienen un vacío muy sencillo. Si le sumamos las probabilidades al experto, resulta que cuando yo le digo la probabilidad de ganar, la de empatar, son mutuamente excluyentes, porque en un partido o usted gana, o usted empata, o usted pierde. Pero eso puede que ganó, perdió, ganó y perdió. Eso en filosofía sí, pero en matemática no funciona. Resulta que si sumamos lo que nos dice el experto, nos encontramos lo que dijo Sebastián. O sea que la suma del experto le da un 105%. Y nosotros ya sabemos que esto es un error. ¿Sí? Entonces miren que esta propiedad me permitió chequear que esas probabilidades que el experto nos dijo estaban equivocadas. En alguna le tiene que restar un 5%, por lo menos. Le tiene que restar un 5% para que sí dé la suma lo correcto, el 1%. Entonces van viendo por qué es importante esta propiedad. Nos sirve para encontrar probabilidades que de pronto en el enunciado no están, o también para mirar si las probabilidades que nos dieron de todos los sucesos si están bien asignadas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la otra propiedad. Esta también la vamos a utilizar mucho. Nos dice, si A es un suceso del espacio muestral y AC es su complemento, entonces la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Ahorita lo miramos gráficamente, pero también cómo se ve fácil. Esta propiedad es de gran utilidad en situaciones donde el cálculo de la probabilidad se hace muy extensa. Entonces vamos a mirar esa probabilidad que se llama la probabilidad del complemento. Vamos a mirarlo pues con... Bien, esa se llama la propiedad del complemento.
Bien, utilizando el diagrama de Venn y suponiendo que este es A. Bien, cuando uno utiliza el diagrama de Venn, todo el cuadro representa el universo y el universo representa el 100%. ¿Qué es A complemento? Por definición de conjunto se dice que A complemento es todo lo que pertenece al universo que no está en A. O sea que A complemento sería toda esta franja roja. ¿Sí? Entonces aquí es muy sencillo. Si a nosotros nos dicen, si este tiene una probabilidad del 40%, ¿cuánto es la probabilidad de A complemento? Entonces muy sencillo. La probabilidad va a ser igual. Borro acá. Aplicando la propiedad, va a ser 1 menos la probabilidad de A. En este caso, va a ser 1 menos la probabilidad de A, que es del 40%. Eso nos da 0.6. Luego eso en porcentaje nos da el 60%. Vamos a ver más adelante que va a haber problemas. Entonces está claro, esta es la propiedad del complemento. Si tenemos que esto A vale 40%, podemos sacar fácilmente por esta propiedad que la del complemento es 1 menos A y que A complemento sería el 60%. Vamos a ver que es muy habitual en las probabilidades que un problema se puede encontrar la solución por varios caminos. Es común en las probabilidades que encontrar diferentes caminos. Ejemplo, este es Medellín, este es el aeropuerto y este es Medellín. Yo del aeropuerto a Medellín me puedo venir por varios caminos y llego a lo mismo. Me puedo venir por el túnel. Más rápido, pero sé que me cuesta más platica. Me puedo venir por Las Palmas. Un poco más curviado, pero es más económico. O me puedo venir por la autopista. Ya sé que no tengo tantas curvas. Puede ser un poco más demorado dependiendo del sitio que uno va para la ciudad. ¿Sí? Porque si estamos hablando que vamos para Bello, pues lo mejor es irnos por la autopista, pues, que Las Palmas. Si nos vamos es para la Estrella, pues ese camino sí está bastante larguito. Muy bien. Entonces nos vamos a encontrar que en muchos problemas vamos a tener varios caminos. Y va a haber unos caminos muy largos, como es el paseo por la autopista. Y a veces, utilizando la propiedad del complemento, vamos a encontrar la vía del túnel, la vía corta, la vía que nos simplifica los cálculos. Obviamente, en su momento, yo les diré, si aplicamos complemento en este ejercicio, nos va más fácil, nos va más corto. Eso en su momento lo miraremos. Bueno, preguntas e inquietudes de las probabilidades, de las propiedades. Preguntas e inquietudes de las propiedades. Entonces repasemos así rápidamente qué propiedades vimos. Básicamente nos concentramos en dos. ¿Centramos en cuáles? La probabilidad de que un suceso caiga entre 0 y 1, pues eso ya es obvio.
la probabilidad de que un suceso imposible lo llamamos 0. Nos concentramos en la tercera, que la suma de todas las probabilidades de los sucesos mutuamente excluyentes, la suma es 1. Y vimos que esa propiedad nos sirve para chequear probabilidades asignadas o para encontrar probabilidades tácitas. La cuarta era la del complemento. ¿Sí? Esa propiedad la vamos a utilizar también para otra situación. Una, para encontrar situaciones donde el cálculo, utilizando la propiedad del complemento, se hace más rápido. Esa. Y la otra es que también nos va a servir como la 3 en encontrar probabilidades tácitas. Vuelvo, repito, probabilidades tácitas son probabilidades que existen, pero de pronto en el enunciado del problema no están definidas, pero las podemos encontrar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recesito. Son las 10:19, voy a detener la grabación.